Bueno, hoy vamos a estar hablando junto a Gabriel de cultivos de servicios dentro de un sistema donde tenemos cultivos de grano obviamente asociados a los efectos de estos cultivos de servicios y qué pasa cuando los combinamos con biológicos, ¿no? Cómo aceitamos el manejo de estos cultivos de servicios para generar el mayor beneficio posible en los cultivos de grano posterior. Voy a presentar a Gabriel Carini, que nos va a estar compartiendo información sobre esta temática. Es jefe de productos microbiológicos especiales y cebos en Rizobacter. Y también, bueno, con Gabriel y con toda la gente de Rizobacter venimos trabajando hace años en la red de cultivos de servicios de APRESID, donde estoy formando parte del equipo de coordinación. Así que, bueno, por ese motivo voy a estar dando una pequeña introducción a su charla y a su taller. Un poco de forma introductoria, me gustaría mostrarles el relevamiento de la superficie sembrada con cultivos de servicios del último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se puede ver que en las últimas campañas la superficie sembrada con cultivos de servicios ha incrementado bastante, ¿no? Con 1.200.000 hectáreas, y esa superficie va en aumento. Se puede ver también asociada a la superficie sembrada la adopción que tienen los cultivos de servicio dentro de los sistemas productivos y la adopción que los productores están implementando de esta herramienta de manejo, que son los cultivos de cobertura como antecesores a cultivos de grano en el país. Lo que se puede ver es que en las últimas 3 campañas, si vemos las barritas en color verde, está estabilizándose el porcentaje de productores que adoptan esta herramienta con un 20% aproximadamente de adopción. Ahí en el mapita pueden ver las diferentes zonas donde el sur de Córdoba surge como la zona con mayor porcentaje de adopción, con más de un 30%, la zona núcleo sur con alrededor de un 20% y en el NOA un aumento de la adopción de estos cultivos de servicios donde podemos ver un aumento de este porcentaje. Ahora bien, vinculando un poco esta información con la información generada en la red de cultivos de servicios y un poco retomando, si han ido a la charla de la red del día miércoles, los datos que tenemos de esta campaña última 22-23, lo que podemos ver es la importancia de definir un objetivo claro para la inclusión de los cultivos de servicio en la rotación, ¿no? La importancia de la planificación con un tiempo previo y tener bien en claro con qué objetivo vamos a incorporarlo en la sucesión de nuestros cultivos, ya sea por aporte de carbono, aporte de nitrógeno, control de malezas, que surge como uno de los objetivos principales cuando relevamos el porqué de la inclusión de los cultivos de servicios. Y basándonos en esto, hoy la charla que nos va a compartir Gabriel, basándonos en las leguminosas de servicios, lo que yo les iba a mostrar es, este cuadrito muestra la biomasa aérea de la última campaña de la red de cultivos de servicios. En diferentes colores podemos ver diferentes familias, crucíferas, gramíneas, leguminosas y vicias. Leguminosas y vicias, ¿por qué las separamos? Más allá de que sean todas leguminosas, obviamente, porque tenemos mucha variabilidad dentro del grupo funcional, leguminosas, donde pueden ver que tenemos melilotus y tréboles, tanto puros como en blend de variedades, y 3 vicias, ¿no? Específicamente para la última campaña de la red. Acá me quiero detener un momento porque lo que estamos trabajando en conjunto con Rizobacter y en conjunto con todos los productores que están interesados en formar parte de la red y que generan información in situ, vuelvo al objetivo, ¿no? De por qué incluir el cultivo de servicio en la rotación y con qué fin. Y cuando vamos a las leguminosas, obviamente el objetivo más claro es la incorporación de nitrógeno, ¿no? Al sistema, y también hemos, a lo largo de estos últimos 2 días, visto charlas y talleres que incluyen este objetivo, ¿no? Incorporación de nitrógeno como una manera alternativa a la urea, ¿no? Como nitrógeno biológico, de la incorporación de vicias como antecesoras de maíz o de soja, por ejemplo. Entonces, me parece que esta variabilidad que vemos en la biomasa aérea, que en este caso es lo que les estoy mostrando, es importante para definir qué especie dentro de las leguminosas vamos a incorporar en la sucesión de los cultivos.
Pero no me quiero quedar solamente en el momento o en la parte del año donde tenemos cultivos de servicios, sino que también, obviamente, como decía, ver qué pasa con el rendimiento del cultivo sucesor de grano, ya sea soja o maíz, y qué efectos generan estos cultivos de servicio sobre el rendimiento final. Lo que podemos ver acá es un gráfico que tiene en el eje Y el rendimiento con antecesor cultivo de servicio, ¿no? Y en el eje X el rendimiento con antecesor barbecho. La línea punteada que ven en diagonal es la línea 1 a 1, que indica que si los puntos se ubican sobre esa línea, rendiría igual, con cultivo de servicio o con barbecho. Los puntos de colores indican diferentes especies y en los colores rosados y los violetas específicamente son vicias. Y lo que podemos ver es que en las distintas localidades donde tuvimos ensayos de cultivos de servicios, estos datos son también de la red de la última campaña, las vicias y las leguminosas, pero específicamente las vicias, que es lo que vamos a hablar hoy con más énfasis, generaron un rendimiento mayor respecto a las otras especies probadas como cultivos de servicios, independientemente, para esta campaña, si el cultivo de grano fue soja o maíz. ¿Sí? Entonces me parece que ser lo más eficiente posible en el manejo de estas leguminosas va a generar un efecto positivo tanto en el rendimiento de grano sucesor como en el sistema en general, no focalizándonos solamente en el rendimiento en grano, sino en otros factores, como por ejemplo el aporte de raíces, ¿no? Acá muestro un gráfico que es un poquito más complejo que el que mostré antes, pero quiero que se focalicen en que tenemos en el eje Y la biomasa. Tenemos un 0 que indica que en la parte superior es la biomasa aérea y por debajo del 0 estamos graficando la biomasa de raíces. ¿Sí? Este es un ensayo que también forma parte de los resultados de la red, van a poder verlo en la presentación que vamos a compartir cuando finalice el congreso, va a estar la charla grabada y en los informes de la red también va a estar. Pero lo que quiero hacer foco en esta diapositiva es que si vemos las leguminosas, y otra vez acá separamos los tréboles, los melilotus de las vicias, el aporte que tiene de raíces en kilogramos por hectárea es bastante menor a el de las gramíneas, ¿no? O el de las crucíferas, por ejemplo. Pero lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que más allá de los kilos de raíces que aportan las vicias, que vemos que es poquito, hay que hacer foco en que las vicias aportan nitrógeno al sistema por rizo de posición más que por kilogramos de raíces, ¿sí? Entonces, volviendo al objetivo de aportar nitrógeno al sistema con leguminosas, en este caso con vicias, lo que quiero que puedan observar en esta diapositiva es el circulito de la derecha violeta, ¿no? De la derecha que está abajo, que son los aportes de la vicia por rizo de posición, que son compuestos orgánicos que generan las plantas que quedan depositados cerquita de las raíces. Entonces, la importancia que tiene esto es que con las vicias que nosotros incluimos en el sistema, estamos aportando por rizo de posición mucho nitrógeno y que principalmente ese nitrógeno forma materia orgánica asociada a los minerales del suelo, que es una materia estable, que es una materia orgánica que nos va a servir a largo plazo incluirla en el sistema, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta introducción es que hagamos foco en el manejo de leguminosas y para darle pie a Gabriel, que seamos lo más eficientes posibles, ¿no? En este manejo, en que si incorporamos un cultivo de servicio con toda la complejidad que estamos incorporando a los sistemas, podamos ser lo más eficientes posibles y el efecto que genere esto en la rotación sea lo más enriquecedor. Sin sacarte más tiempo, Gaby, te doy la palabra para que puedas mostrar la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Lina, buen día a todos, gracias por asistir a la charla. Como decía Lina, nosotros hace ya varios años que estamos trabajando en la red de cultivos de servicios junto con APRESID. Tenemos una red de ensayo bastante grande, obviamente hoy no pusimos todo acá por el tiempo, pero tenemos mucha información para compartir, lo que después deseen. Nos pueden escribir, mandar un mensaje, un mail y bueno, le respondemos. Pero realmente hay mucha información sobre los cultivos de servicio, más que nada en vicia y otras leguminosas, que estamos trabajando ya hace muchos años. Yo trabajo en Rizobacter como jefe de producto de estas líneas leguminosas especiales y bueno, hace más de 40 años que estamos dedicándonos a la investigación y desarrollo de justamente estas leguminosas que son tan importantes para el sistema. Así que bueno, para arrancar, nosotros sabemos que los cultivos de servicio ofrecen servicios básicamente, como dice ahí,
y cómo mejora o cómo mejoramos esos beneficios si le agregamos biológicos. Como dice ahí, como verán acá, además de producir maíz, soja, carne y otros servicios ecosistémicos, también producimos servicios para el sistema, por ejemplo en puentes verdes, cobertura, cultivos descompactadores, cultivos para controlar malezas. O sea, tenemos un montón de beneficios que le vamos a aportar al sistema y vamos a ser sustentables, y sobre todo el beneficio del nitrógeno, como decía Lina, para el cultivo de renta siguiente. ¿Cuáles son los impactos que podemos brindar? Básicamente, reducción de costos privados, ¿no? Menor uso de dosis de fertilizantes químicos, que ahora lo vamos a ver con ejemplos. Menor dosis de uso de herbicidas, básicamente por el control de malezas, por la competencia que generan los cultivos de servicio, vamos a usar menos dosis de herbicidas, obviamente. Menor emisión de gases de efecto invernadero y, obviamente, menor contaminación de lo que son cursos de agua por la menor liberación de nutrientes a esos cursos de agua y por la menor cantidad de agroquímicos que vamos a usar al sistema. Entonces, vemos un complemento perfecto y una renta perfecta que le vamos a agregar al cultivo siguiente. Dentro de los beneficios que estamos brindando, por un lado, como dijo Lina, el aporte de nitrógeno, específicamente los brindados por las leguminosas o por la fijación biológica, la cobertura que produce, ¿no? Que van a favorecer el control de malezas, como lo dije, aporte de carbono, nutrientes, generación de materia orgánica, ¿no? Que van a quedar en el sistema y van a ser utilizados por el cultivo siguiente, y obviamente mejorar las propiedades físicas del suelo, que infiltración, aireación, porosidad. Básicamente estamos trabajando en un sistema de muchos años de agricultura, ¿no? Entonces, este tipo de agricultura nueva lo que hace es regenerar el suelo y de alguna manera brindar microorganismos a ese sistema que estaba bastante pobre en ese sentido. Y bueno, obviamente generar macro y microporos y obviamente disminuir erosión hídrica y eólica, ¿no? Que básicamente están dados por lo que es los cultivos de servicio. Cuando hablamos ya en sí de los beneficios que tenemos, básicamente un cultivo de servicio o una vicia, si no la inoculamos, no tenemos rendimiento en materia seca. Entonces, entre inocular y no inocular una vicia tenemos diferencia de más de 5.000 o 6.000 kilos de materia seca. Y básicamente, como dice acá, la materia orgánica se forma a partir de raíces, ¿no? Este es dato de Gervasio Piñero, que con una tonelada de raíces se forman 500 kilos de materia orgánica y con una tonelada de biomasa se forman 50 kilos. Fíjense la importancia que tiene, ¿no? De generar raíces, la eficiencia que tiene 50% de eficiencia versus el 5% que tiene la biomasa aérea. Entonces, de vuelta, remarcar, necesitamos generar raíces, nódulos y todo lo que eso conlleva para obviamente mejorar el sistema y elevar esa materia orgánica que estamos buscando, ¿no? con la descomposición de los vegetales. Obviamente vamos a tener mayor cantidad de carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos, mucílagos, rizoposiciones, como dijo Lina, y proteínas que van a mejorar y aminoácidos que mejoran el sistema en sí. Entonces, todas estas cosas que liberan las raíces, con estas rizoposiciones, mejoramos mucho el sistema. Y básicamente, como está la foto ahí a la izquierda, es una raíz de vicia, la raíz que tenemos que formar cuando la inoculamos, y esos nódulos que tienen que estar bien rosas, bien activos, que nos indican que realmente está fijando nitrógeno. Para meternos ya en el tema bien de vicia, bien específico de vicia, vimos un gran crecimiento en los últimos años. Fíjense, acá tenemos datos del 2017 y un estimado de lo que va a pasar 25-26. Año 24 se esperaban 650.000 hectáreas, ese dato lo dejé. Después la sequía y bueno, y el precio del trigo hizo que esa superficie se reduzca un poco. Pero básicamente vemos crecimiento todos los años, alrededor de un 15% anual en lo que es la inclusión de servicios, de cultivos de servicio. Y obviamente esto mejora mucho el sistema porque estamos mejorando la estructura del suelo y le estamos dando renta, sobre todo al cultivo siguiente. Esos nutrientes van a ser utilizados por el cultivo siguiente. Como dijo Lina, tener un maíz arriba de una vicia también es más que interesante. Y bueno, y se espera este crecimiento que siga siendo así positivo y obviamente vamos a llegar casi al 1.000.000 de hectáreas en el 2027, 1.000.000 de hectáreas de vicia que creo que es más que interesante, ¿no? Sumado al resto de los cultivos. Y este dato, esta ecuación acá que siempre pongo, pero que realmente es muy importante, nos indica que, por ejemplo, para una vicia 5.000 kilos de materia seca producida por hectárea, requiere 128 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Ahora bien, el suelo nos aporta, porque obviamente el suelo tiene nitrógeno, nos puede aportar entre 40 y 50 kilos, dependiendo de la temperatura, la humedad, ¿no? De diferentes condiciones, pero vemos que entre lo que requiere y lo que puede aportar el suelo tenemos una diferencia negativa. ¿Cómo aportamos o cómo suplimos esa diferencia negativa? Con el agregado de un inoculante. Entonces, un inoculante que es un insumo muy barato,
logramos suplir esa cantidad de nitrógeno, casi 80 kilos de nitrógeno por hectárea que requiere la vicia, lo podemos cumplir, lo podemos suplir con el agregado de un inoculante. Entonces, de vuelta, a remarcar, el inoculante, que es un insumo biológico muy barato, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar ese nitrógeno que necesitamos? Este grafiquito que pongo siempre también nos indica de la fijación biológica que tienen diferentes leguminosas. Fíjense lo que pueden fijar, kilos de N por hectárea por año fijado de cada especie. Y fíjense la vicia, ¿no? Vicia y alfalfa son una de las dos leguminosas que más cantidad de nitrógeno pueden fijar al sistema. Entonces, de vuelta, a remarcar, si hacemos una vicia bien hecha, bien inoculada y le agregamos biológicos, podemos mejorar esa inclusión de nitrógeno. Y fíjense también este dato que interesante, ¿no? De esos 198 kilos de N por hectárea fijado, si nosotros inoculamos una dosis, acá puse una dosis, valor de dosis promedio de inoculante, casi $3, y equivale a aplicar más de 400 kilos de urea por hectárea, ¿no? Fíjense la diferencia, entonces por eso la renta es perfecta de lo que ofrece para el cultivo siguiente. Fíjense el inoculante, un insumo muy barato, cómo podemos lograr mantener ese nitrógeno, y estamos ahorrando muchísimo dinero, y obviamente es un nitrógeno natural, nitrógeno de las plantas, que es muy bueno para el sistema. Entonces, de vuelta a remarcar que tenemos que inocular sí o sí los cultivos, las leguminosas que estamos incluyendo en el sistema. Estos son algunos ensayitos que hicimos. Esto es ensayo en el norte de Buenos Aires, en Saladillo básicamente. Pero bueno, vemos cómo el agregado de diferentes biológicos al sistema, en este caso tenemos testigo, el agregado de tricoderma, de rizoderma, inoculante más rizoderma, y inoculante más rizoderma más doble inoculación. Y obviamente, cómo mejoramos con el agregado de los biológicos esa cantidad de raíces, los nódulos, fíjense, que no tenemos nódulos cuando no inoculamos, y cómo cuando inoculamos y agregamos, en este caso rizoderma, que es un biocontrolador fúngico, cómo tenemos esa mayor cantidad de raíces. Obviamente eso es lo que necesitamos para que se produzca ese beneficio al sistema, ¿no? Entonces, entre inocular y no, tenemos esta diferencia que son muy buenas. La foto habla por sí sola, que entre inocular y no tenemos mucha diferencia en lo que es el rendimiento de materia seca, y tenemos cultivo o no tenemos, ¿no? Básicamente por agregar inoculante. En este caso hicimos inoculación con Signum vicia, ¿no? Con el agregado también de tricoderma, y fíjense la diferencia. En este caso este lote cayó una helada muy fuerte, y bueno, las plantas que no fueron, o la semilla no inoculada, directamente no tuvo rendimiento, y como las plantas o las semillas que fueron tratadas pasaron muy bien el efecto de la sequía. Entonces, de vuelta a remarcar que sí o sí debemos agregar biológicos al sistema, y sobre todo a los cultivos de servicio. Más ensayos, en este caso en Chivilcoy. Fíjense el apilado también de tecnologías, como un testigo prácticamente tiene poco rendimiento, y cuando le agregamos biológicos mejora, ¿no? la diferencia en rendimiento de materia seca, y también cuando ya empezamos a fertilizar los cultivos, por ejemplo, vicia u otros cultivos de servicios. También es fundamental que empecemos también a, además de inocular y agregar biológicos, agregar también fertilizantes para mejorar el rendimiento de materia seca. Este caso es en Córdoba, fíjense, vicia sin inocular de vuelta y vicia inoculada, ¿no? La diferencia, las fotos creo que hablan por sí solas, no es necesario remarcar nada, pero bueno, de vuelta a comentarles que tenemos diferencias más que importantes entre inocular o no inocular un cultivo. Este mismo ensayo medido, ¿no? Producción de materia verde al momento del secado, fíjense el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha, producción o rendimiento de materia seca. Y una barrita que muestra ahí del aporte mínimo necesario de materia seca para que un cultivo sea considerado cultivo o servicio. Lo mínimo requerido son entre 3.000 y 3.500 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, si no inoculamos, básicamente, y no fertilizamos, no vamos a tener ese beneficio que buscamos cuando hacemos un cultivo de servicio. O sea que para que sea un cultivo de servicio, inocular, agregar biológicos y además fertilizar, ¿no? Para tener estos rendimientos buscados. De vuelta, esto es vicia sativa, diferencias entre inocular y no inocular. Creo que también la foto habla por sí sola. Fíjense las imágenes de las plantas de la derecha, vicia sin inocular versus inoculada, lo que es el tamaño de planta, el verdor. O sea, creo que la foto también, ¿no? Muestra las diferencias muy buenas y a simple vista que podemos obtener. También tenemos esta vicia sativa con y sin inoculación y las diferencias de rendimientos de materia seca al momento de secado, ¿no? Creo que también el gráfico muestra cómo la vicia sin inocular básicamente no tiene rendimiento de materia seca, y cuando inoculamos y fertilizamos tenemos esos rendimientos que son espectaculares, y vamos a considerar el sistema o el cultivo de servicio como tal.
Más ensayos, fíjense, ¿no? De vuelta, inoculado versus no inoculado, las diferencias color, verdor, tamaño de plantas, tamaño de raíces. Y bueno, nosotros hicimos, dentro de toda la red de ensayos que tenemos en Rizobacter ya hace bastante tiempo, las diferencias o lo que existe entre inocular y no, y vemos la barrita azul de abajo, testigos sin inocular, la barrita del medio, inoculado, y la barrita de arriba, la naranja, tratado con inoculante y además con tricoderma. Entonces, vemos que entre inocular y no hay diferencias, ¿no? Casi más del 70% está explicado el rendimiento en bici de materia seca por la inoculación, por el agregado de un buen inoculante, y además tenemos un 8% de incremento de rendimiento cuando le agregamos un terápico biológico, en este caso Rizobacter, que además de producir efecto promotor de crecimiento, de aumento de raíces, también mejora lo que es el control de enfermedades de estas nuevas leguminosas, que no hay muchos datos, no hay mucha historia y realmente sufren muchas enfermedades, sobre todo cuando vemos esos rodales de suelo sin plantas, son enfermedades que no están muy estudiadas, pero que mejoran mucho cuando le agregamos un terápico. En este caso, el terápico biológico que, como les digo, controla enfermedades y también aporta ese plus de rendimiento. Y obviamente después también remarcarle la diferencia entre inocular y no, son esos $3 versus los $400 que nos estamos ahorrando, ¿no? en aplicar urea en este caso. Y bueno, si bien yo hablo en lo que es vicia, pero también tengo en cuenta para otras leguminosas, soja, arveja, garbanzo, o sea, todas las leguminosas sí o sí debemos inocular para que ese nitrógeno esté en el lote. Comentarles 5 minutos lo que es Rizobacter. Bueno, básicamente, como les dije, es un biocontrolador fúngico, amplio espectro de control, controla varias enfermedades, banda verde, biológico 100%, tiene mucha residualidad, ¿no? Es un producto que lo aplicamos y también va a quedar ese residuo en el lote, sobre todo en el cultivo, cuando vamos a cosechar y aún vamos a tener el efecto del biológico. Fácil de aplicar, bueno, y adecuado para el manejo integrado de plagas, ¿no? En donde vamos siempre haciendo rotaciones de diferentes activos y obviamente vamos a disminuir lo que es el efecto de usar siempre un químico, ¿no? Entonces bajamos carga de químicos y empezamos a utilizar biológicos. Y también, ya para ir terminando, tenemos inclusión de nuevas leguminosas en el sistema. Nosotros, como les dije, estamos más de 40 años trabajando en lo que es la investigación y desarrollo de inoculantes u otros biológicos para leguminosas. Estamos trabajando en vicia, en lo que es tréboles, melilotus, alfalfa y bueno, también especies nuevas como corotalaria, como lupino, que tenemos una base de datos muy buena de ensayos y de microorganismos que funcionan muy bien con cada legumbre en la cual estamos trabajando y que son especies nuevas, introducidas en Argentina, y realmente tenemos una buena base de datos y vamos, a medida que los productores nos van diciendo, che, voy a meter esta leguminosa, bueno, nosotros hacemos pruebas en nuestro laboratorio y vemos cuál es la bacteria o especie que nodula y puede fijar el nitrógeno. Y también yo puse acá un ejemplo de un cultivo de renta, en el caso de arveja, ¿no? Nosotros cuando hacemos un cultivo de renta, o en este caso puse una arveja, puede ser una soja, o garbanzo, o trébol o maní, también tenemos nitrógeno por todo el suelo. Entonces, por eso es importante remarcar que sí o sí debemos inocular todos los años los cultivos de leguminosas que estamos haciendo. En este caso, fíjense la diferencia entre inocular y no la arveja, ¿no? Tenemos 2.200 kilos versus 3.300, o sea, cómo mejora la arveja inoculada, el color, el verdor. Pero también vemos que un 64% de SN proviene de la fijación biológica. Si lo llevamos a los kilos de nitrógeno extraídos, ¿no? Hablamos que 38 kilos de N se extraen por tonelada de grano en lo que es arveja. Pero básicamente 15 kilos de N por tonelada de grano van a quedar como remanente en el suelo, ¿no? También nitrógeno disponible, nitrógeno que queda para el cultivo siguiente, en este caso arveja, hacer un maíz arriba, creo que es el margen bruto es muy bueno porque justamente ese nitrógeno va a quedar disponible para el maíz. Entonces, de vuelta, cuando hacemos un cultivo de renta, también sepamos que tenemos renta para el cultivo siguiente. Ese aporte de nitrógeno, esa leguminosa, nos deja un aporte muy bueno que va a ser aprovechado de vuelta para el cultivo siguiente. Y en este caso, en el caso de la arveja, un cultivo de 3.000 kilos de rendimiento nos puede dejar 45 kilos de N, o lo que es lo mismo, casi 100 kilos de urea, que va a estar disponible para el maíz. Como les dije, también estamos trabajando con lupino, una especie nueva introducida al sistema. Tenemos muy buenos datos, fíjense en este caso el agregado de inoculante y también un terápico, pero bueno, fíjense la diferencia entre inocular y no, tenemos más de 1.000 kilos. Creo que para un cultivo nuevo y para un cultivo que se paga muy bien cuando se exporta, tener estos rendimientos es muy bueno, y si no inoculamos, básicamente no tenemos esta diferencia. Entonces, de vuelta, a remarcarles que todas las leguminosas que incluyamos en el sistema
debemos inocularlas. Y bueno, como conclusiones, hemos visto que los cultivos de servicio han incrementado su superficie, como veíamos en el gráfico, como explicó muy bien Lina hace un ratito. Es importantísimo sumar biológico porque justamente vamos a generar la diferencia entre rendimiento o no. Si no aplicamos biológicos, inoculantes u otros productos, no tenemos diferencia, no tenemos rendimiento de materia seca. Las legumbres sembradas como cultivo de renta, básicamente bien inoculadas, nos dejan un plus de nitrógeno, ¿no?, que van a ser utilizadas para el cultivo siguiente. Si bien hablamos de vicia hoy, pero también les remarco de vuelta, inocular soja, maní, garbanzo, todas las leguminosas que incluyamos en el sistema. Todos estos beneficios los vamos a ver básicamente mostrados sobre todo en el ahorro de dinero, ¿no?, porque justamente ahorro de fertilizantes, ahorro de dosis de uso de herbicidas, todas esas mejoras se van a ver traducidas en ahorro obviamente de dinero. Y bueno, y un cultivo de servicio, obviamente, como dice acá, mejora mucho las propiedades físicas del suelo. Y otra cosa importante es, si bien las mejoras del suelo están, no medir siempre el corto plazo, sino en el largo, mediano y largo plazo, ¿no? Siempre nosotros nos fijamos lo que pasa en el corto plazo, pero cuando incluimos biológicos, el sistema va mejorando año tras año y por eso es importante mirar el mediano y también el largo plazo y no quedarnos solamente con el hoy. Así que bueno, eso era todo de mi parte y ahora vamos a estar con Lina para las preguntas que vayan surgiendo. Espero haber sido claro y como les dije, lo que vayan necesitando, después les dejamos los datos y tenemos información para compartirles. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí quedó el chivo, el QR para la publicación de la revista de la Red de Cultivos de Servicios, que también pueden ver lo que mostramos con un poquito más de detalle en todos los sitios que la red tiene ensayos. Y bueno, siempre sumamos notas técnicas de otros temas relacionados a cultivos de servicios, más allá de la información de los ensayos, así que los invitamos a que puedan acceder. Te doy un poquito de tiempo para que te hidrates. Me parece que está buenísimo lo que comentabas de la fertilización, la nutrición, de la vicia. Les recomiendo después, cuando termine el congreso, van a estar cargadas todas las charlas grabadas en la página web. Ayer hubo una charla muy interesante de Fernando Salvagiotti, Walter Carciocci y Nahuel Rusicalvo, de cómo manejamos la nutrición de el maíz, en el caso de esta charla específicamente, con antecesor vicia y la respuesta que tiene en rendimiento el maíz, ¿no? ¿Qué sincronicidad tiene que tener el secado de la vicia para que esté disponible en el maíz siguiente? ¿Y qué respuesta tiene? Hay un árbol de regresión que está muy interesante para ver, de acuerdo a las características del lote, a la producción de biomasa de la vicia y evaluar distintos aspectos que pueden generar una respuesta menor o mayor sobre el maíz siguiente, pero que siempre hay respuesta. Entonces, me parece que hacer foco en la eficiencia, en esto de cuán sostenibles somos, cuán sustentables somos en el manejo de la nutrición integral, de la rotación más allá de la vicia, es algo que estuvimos charlando en otras charlas y que creo que con esto cerramos como un mensaje claro de la importancia que tiene. Hay un montón de preguntas. Aprovecho de decirles que ya han llegado varias, seguramente tienen agendado el celu si estuvieron en otras charlas acá, pero pueden mandar al celular consultas para ir charlando ahora. Una que llegó es sobre la inoculación doble y el efecto que tiene y por qué no viene ya directamente por Marbete, digamos, a hacer doble inoculación. Bien, esa pregunta siempre sale, es importante remarcarla. Nosotros hicimos un trabajo bastante importante, lo que es la doble, triple y hasta pusimos 5 dosis más de lo que recomendamos de Marbete. Pero ¿qué vimos? Que realmente es importante el proceso de tratamiento de semilla. Generalmente se hacen tratamientos con chimango, que es lo que todos hacemos porque el tiempo siempre va corriendo muy fuerte. Pero básicamente si nosotros hiciéramos un buen tratamiento de semillas con una dosis simple, tenemos el mismo efecto que aplicar doble, triple o hasta 5 veces la dosis. Nosotros hicimos en el laboratorio, como te decía, pusimos hasta 5 dosis con un buen tratamiento y vimos que no había diferencia entre aplicar un buen tratamiento bien hecho. Entonces, de vuelta, tomarnos el tiempo para hacer un buen tratamiento de semilla. Sabemos que el tiempo, como les dije, es tirano y va corriendo mucho, pero si hacemos una simple dosis, como nosotros tenemos medido en Marbete, bien hecho el tratamiento con tiempo, vamos a no utilizar doble dosis. Para nosotros, obviamente, económicamente es mejor, porque vamos a vender más, pero usar una doble dosis bien hecha, no tenemos diferencia entre hacer una doble dosis. Básicamente lo que hacemos con la doble dosis es mejorar o mojar más la semilla que estamos pasando por el chimango. Entonces tenemos
más volumen de líquido, y ese volumen de líquido mojas más la semilla, pinta más, como se le dice en el campo, y tenemos el efecto de esa mejor nodulación. Pero si hiciéramos una simple dosis con un buen tratamiento, no deberíamos, o no ahorraríamos dinero porque estamos justamente haciendo un buen tratamiento, ¿no? Pintando, mojando bien la semilla con un buen tratamiento. Bueno, y una que está relacionada es qué importancia tiene la formulación de los productos biológicos con lo que se tratan los cultivos de servicio. Sí, bueno, básicamente la calidad del inoculante y de todo producto biológico creo que es lo más importante a la hora de hacer hacer un buen tratamiento, ¿no? Es tan importante como el tratamiento de semilla. Un producto biológico bien elaborado, ¿no? Tiene que estar bien elaborado, no tiene que estar contaminado. Entonces, de vuelta, la calidad del inoculante, o en este caso, u otro biológico que vayamos a utilizar, es fundamental para que cuando nosotros abramos la vejiga y pasemos de la vejiga al tratamiento de semilla, no haya contaminantes, bacilos, hongos u otras bacterias que están presentes en el ambiente y que no contaminen esa vejiga de inoculante biológico que viene, y que realmente se produzca ese proceso de infección y de la fijación biológica. Entonces, creo que la calidad es tan importante como el tema del tratamiento de semilla. Bien, y hay otra que llegó sobre las especies novedosas que comentabas recién, bueno, que cómo inocularlas. Y también aprovecho a comentar que en la red de cultivos de servicios, este año, los objetivos de la red se separaron por regiones, más allá de el protocolo de los ensayos que siempre es con tecnología de los productores. Separamos por regiones objetivos bien específicos. Por ejemplo, en el sur de Córdoba uno de los objetivos era aumentar la diversidad de leguminosas, tanto puras como mezclas. Sabemos que la vicia siempre sale, en la mayoría de los casos siempre sale como ganadora en la producción de biomasa, pero como comentaba en la introducción, el objetivo a veces no es solamente aportar nitrógeno, sino sumar diversidad de leguminosas o diversidad de especies en la rotación. Entonces, por ejemplo, probamos crotalaria, que también está muy mencionada últimamente, distintas variedades de vicia. Bueno, lupino este año no, pero es súper interesante la especie para incorporar. Y bueno, leguminosas Onobrichis vicifolia también, que es una leguminosa bastante rústica para incorporar diversidad, ¿no?, de especies utilizadas como cultivos de servicios. No sé si querés comentar algo sobre la inoculación de estas especies. Sí, bueno, hay muchas especies que estaban llegando a Argentina últimamente. En el caso de lupino, que son especies viejas, la realidad, pero que van llegando o que son más actuales. El caso de lupino, el caso de crotalaria, el caso de goma guar, que también el año pasado tuvimos consulta en el sudeste de Buenos Aires. Y básicamente nosotros lo que hacemos es probar esa semilla con las diferentes cepas que tenemos en laboratorio y vamos contrastando a ver cuál es la que nodula o no. Hay especies, por ejemplo, lo que es goma guar, que estaba descrita en un paper, que la cepa que nodulaba era la cepa de soja que se usa en Uruguay. Nosotros lo probamos, realmente no tuvo efecto, no tuvo nódulos, y sí vimos que con la cepa de maní tenía nódulos. Entonces, lo que hicimos fue testearla de vuelta y vimos que, como te decía, con la cepa de maní tuvo nódulos, y es la cepa que estamos utilizando actualmente cuando el productor nos pide recomendarle una cepa específica para ese tipo de especie. Pero como les digo, las especies nuevas hay que estudiarlas primero porque obviamente no las conocemos y básicamente estudiar qué cepa es la que nodula con esa especie. Entonces por eso es importante no utilizar cualquiera, sino realmente tomarse el tiempo para ver que se pueda hacer la fijación biológica. Sí, eso va de la mano del ajuste, del manejo, que Exacto. dentro de toda la complejidad que tiene el manejo de cultivos de servicio, más aún en las vicias, porque como comentábamos antes, el aporte que tiene por rizo de posición, la eficiencia que queremos lograr, hay un par de preguntas relacionadas con los kilos de materia seca para que aporte el nitrógeno que comentaste, si querés repasar eso. Y también aprovecho a remarcar esto que vimos ayer en la fecha de secado, por ejemplo, ¿no?, o la fecha de siembra de la vicia. Sabemos que el otoño le cuesta implantarse o generar esa explosión de biomasa en la primavera. Entonces, cuán eficientes somos en elegir la fecha de siembra, cómo lo ubicamos en la rotación según la zona otra vez, ¿no? Depende de la ventana disponible que tengamos según la región en donde estemos, qué fechas de siembra tenemos a mano, qué fechas de secado según el cultivo sucesor y cómo sincronizamos esa disponibilidad de nitrógeno para el maíz siguiente. No sé si querés mencionar otra vez los kilos de nitrógeno y la biomasa. Sí. Bueno, como mostraba en la presentación, son casi 200 kilos de N por hectárea fijados, que es el potencial que tiene la vicia. Y eso lo logramos si inoculamos la vicia. Si no la inoculamos, no tenemos ese potencial. Como les dije, entre inocular y no puede haber hasta más de 5.000 kilos de materia seca, que creo que es el éxito, ¿no?, del cultivo. Y de vuelta a remarcar
que el nitrógeno que queda para el cultivo siguiente, si bien sabemos que todo ese N queda para el cultivo siguiente, aún no sabemos bien cuál es el momento exacto. Por eso estamos haciendo un trabajo con Gervasio y con la FAUBA y bueno, con APRESID, en donde estamos evaluando cuál es el momento exacto en que ese nitrógeno queda disponible. O sea, coincide con el momento en que el maíz requiere más nitrógeno, que es el momento de macollaje, pero no sabemos bien cuál es exacto ese momento. Entonces lo estamos estudiando y lo estamos evaluando y creo que recién para el año que viene vamos a tener ese dato de ensayo a largo plazo. Y obviamente ese nitrógeno que nosotros vamos a incorporar, ese nitrógeno de materia seca, no solo de volumen aéreo, también como de raíces, como dije, es importantísimo formar raíces, porque esas rizodeposiciones que se van dando en el tiempo requieren mucho volumen de raíces y también de volumen aéreo. Es importante que podamos cubrir el lote lo más anticipado posible. En lo que es fecha de siembra, Lina, bueno, vos lo tenés más claro que nosotros, pero es importante darle el tiempo al cultivo para que nazca, para que se desarrolle. Generalmente si lo sembramos muy en invierno y más con estas heladas que hemos sufrido últimamente, vemos que el cultivo no desarrolla, que queda chiquito, pero cuando levanta la temperatura, septiembre, arranca, pega una explosión, pero después quizás lo sequemos muy rápido. Bueno, también es importante ir mirando el tiempo y ver cuánto de esa lluvia que tenemos va a ser para que sembremos el cultivo de renta siguiente. Ese barbechito que hay que dejar entre el secado y la siembra del cultivo de renta es importantísimo porque si no vamos a secar el cultivo en un momento que no es el óptimo y vamos a sembrar sin humedad y más la humedad que tomó el cultivo de servicio. Entonces por eso es importante, ¿no?, tomarse el tiempo de evaluar cuándo vamos a secar, qué momento dejarle, qué tiempo dejarlo y después sembrar el cultivo de renta siguiente para que justamente ese nitrógeno quede de la mejor manera posible en el lote. Sí, y también citándolo a Gervasio, que es referente en el tema y que siempre estamos charlando, la importancia de la planificación, ¿no? En comenzar de atrás para adelante. Bueno, con qué cultivo de renta vamos a estar en el verano y de ahí hacia atrás ver cuándo podemos sembrar el cultivo de servicio para esto, ¿no? Lograr la biomasa necesaria, aérea y de raíces, para que el nitrógeno esté disponible para el cultivo siguiente. Hasta hay casos, estudios que ya muestran que el nitrógeno que no utiliza el maíz lo puede hasta utilizar el trigo invernal. Entonces me parece súper importante hacer foco en esto, en la planificación, en la eficiencia con la que manejamos el cultivo de servicio, sea vicia, sea cualquier otra leguminosa. Los invitamos a que exploren un poco la web del programa Sistema Chacras en general, porque más allá de la red de cultivos de servicios, hay chacras que son investigaciones más locales según la región donde se encuentren los productores, que evalúan este tema, ¿no?, de producción de biomasa, elección de especies, fecha de siembra, mezclas de variedades más allá de especies puras, donde pueden ubicarse a lo mejor más cerca de donde estén ustedes y ver información bien local. Y creo que es la última que queda respecto a ensayos de larga duración. También ahí comento un poco que a partir del año pasado la red tiene ensayos de larga duración en ambientes bien contrastantes, desde Bandera hasta el sur de Buenos Aires, donde, volviendo a los datos más crudos y duros, queremos ver efectos de la inclusión de cultivos de servicio respecto a un barbecho, ¿sí? Entonces, a lo largo de 3 años vamos a ir a tomar mediciones que nos indiquen y podamos cuantificar concretamente qué diferencias tenemos en los rendimientos de los cultivos de grano con antecesor barbecho y con antecesor cultivo de servicio. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué mediciones están haciendo ustedes, qué evalúan ustedes? Y después te comento un poco qué evaluamos en la red. Bien, bueno, nosotros como mostramos ahí, miramos desde la siembra del cultivo, el tratamiento de semilla, hasta lo que va pasando después, medir materia seca, medir raíces, medir volumen aéreo. Es importante, Lina, remarcar de vuelta el tratamiento de semilla con un terápico, porque estas especies nuevas generalmente vemos que el productor no la está tratando con terápico y de vuelta. Hay muchas enfermedades en suelo que no las tenemos presentes y que realmente después afectan el stand o la implantación del cultivo. Caso, por ejemplo, de Fusarium, que es una enfermedad que está muy presente y que no lo tenemos en cuenta. Hay un complejo grande de Fusarium que realmente si no hacemos un buen tratamiento de semilla nos va a llevar puesto el cultivo, ¿no? Son cultivos relativamente que tienen un costo alto de implantación porque la semilla es cara, el inoculante también tiene su costo, el fertilizante. Entonces mejoramos mucho cuando tratamos bien la semilla, además de con un biológico, también con un terápico, ya sea químico o biológico. Mejora mucho la performance o el estado inicial o esa implantación del cultivo, que creo que es fundamental, y sobre todo porque después vamos a tener un cultivo que es lento de implantar por la temperatura, ¿no?, sobre todo en invierno. Nos ha pasado mucho en el caso de alfalfa también, que vemos que si
tratamos la semilla y reinoculamos esa semilla que ya viene pildorada muchas veces, tenemos un mejor efecto de arranque. Muchas veces es importante remarcar que estos cultivos los vamos a implantar en lotes que vienen muy trabajados, degradados y que buscamos un efecto rápido. Entonces, cuando buscamos ese efecto rápido, importantísimo, inocular, aplicar biológicos y también terápicos para que mejoren esa implantación. Y como me preguntabas, Lina, bueno, el momento o que estamos evaluando es materia seca, materia verde, volumen de raíces, volumen aéreo, y creo que eso nos va a definir un poco hacia dónde queremos ir y mirar, como dije, siempre en el mediano y en el largo plazo. No quedarnos con el que va a pasar la campaña próxima, sino de acá a unos años cómo va a mejorar ese sistema, que es lo que buscamos cuando empezamos a incluir todo este tipo de cultivos. Sí, va muy relacionado a lo que hablábamos antes de, también otra charla voy a mencionar, de Octavio Caviglia, que fue ayer, donde mencionaba la importancia de integrar en el sistema, tener una visión más amplia, ¿no? De más allá de si incorporamos cultivo de servicio y hacemos siembra directa, bueno, cuán sustentable estamos siendo en el manejo integral de los sistemas. Y bueno, en el caso de los ensayos de larga duración de la red, también después de 3 años de tener estos 2 tratamientos, antecesor barbecho y cultivos de servicio, vamos a ir a medir también carbono orgánico del suelo y algunas variables físicas de suelo, que también obviamente aportan a la salud física del suelo, más allá de lo químico y lo biológico, que está lejos de poder desacoplarse, ¿no? De hablar de una sola pata de los aportes que generan estos sistemas de cultivos de servicios. Y bueno, creo que no quedó nada pendiente, no sé. Estuvimos bien con el tiempo. Sí, estuvimos bien y aparte, ¿sabés qué me faltó? Comentar que grabamos un podcast con Gabriel y Karen, nos fuimos directo a la fama de Spotify, los invitamos a que puedan escuchar, hay varios capítulos relacionados justamente a manejo de leguminosas, a manejo de herbicidas en cultivos de servicio también. Bueno, y manejo de agua con Gervasio, hay varios capítulos y después del Congreso van a salir más, la segunda tanda de este año, así que bueno, los invitamos a que puedan acceder a toda la información que va generando el programa, la red que aporta Rizobacter, así que bueno, no más que agradecerte por el espacio, por invitarme a acompañarte acá y muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Gracias, Lina, muchas gracias. Gracias a todos.